Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. La Biblia nos dice que mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos que estaban realizando una actividad. Estos dos hermanos eran Simón, también llamado Pedro, y Andrés. Y estos tenían una actividad, eran pescadores. Cuando Jesús pasa cerca de ellos, dice, echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Una de las cosas que vino Jesús a esta tierra fue a enseñarnos a llevar el reino de Dios a todas las personas. Que la actividad que Él hizo, la hagamos todos. Y entre sus discípulos, Él llamó a muchos hombres dedicados a la pesca artesanal. Y les dijo, quiero transformar sus vidas. Ustedes han aprendido a pescar las riquezas que están en el mar. Ustedes trabajan todos los días en esta actividad. Pero yo les quiero enseñar algo diferente. Quiero enseñarles a pescar personas. ¿Usted sabía que las personas también se pescan? Le dice, yo les enseñaré a pescar personas. Y la Biblia dice que la actitud de estos dos pescadores fue que enseguida dejaron todo, sus redes, sus barcos, y los siguieron. Él está al frente de Jesús y al escuchar el llamado, ellos decidieron dejarlo todo e ir a aprender del que sabía. El versículo 21 dice, un poco más adelante, por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando atrás a la barca y a su padre, los siguieron de inmediato. Mire, estos 4 discípulos eran pescadores. Probablemente eran pescadores por herencia. De generaciones, su familia lo venían haciendo y eran expertos en el arte. Pero Jesús les hace un llamado y les dice, quiero enseñarles a pescar personas. Y este llamado tuvo un proceso de cerca de 3 años y medio. Y ustedes van a aprender el arte de la pesca. Ustedes van a saber cómo llegar a las personas, cómo hablarles, cómo transformar sus vidas. Porque es necesario que el reino de Dios sea esparcido. Es necesario que las personas conozcan que el Padre Dios Todopoderoso está interesado en sus vidas y quiere darles salvación, quiere dar restauración y quiere dar vida eterna a todos sus hijos, aquellos que viven en la tierra. Pero para que ellos puedan aprender el arte, así como nosotros tenemos que aprender el arte de pescar personas, dice que una de las primeras condiciones fue dejar lo que estaban haciendo. E inclusive cuando leemos lo de Santiago y Juan, avanza un poco más y dice, ellos dejaron la barca a su padre y lo siguieron de inmediato. De pronto, esta no es la forma en que Dios lo ha llamado, pero es importante que usted y yo nos volvamos pescadores de personas, que aprendamos del grande, que aprendamos de Jesús. ¿Y cómo aprendemos de Él? A través de seguir las enseñanzas que nuestros mentores nos dan. Y para eso nos vamos a ir a Lucas, capítulo 5, versículos del 4 al 7,
donde nos dan algunos parámetros. La Biblia dice así: cuando terminó de hablarle, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas profundas y echa tus redes para pescar. Pedro sabía dónde pescar. Él conocía las aguas porque era un oficio que lo había realizado siempre. Versículos anteriores nos dice que ellos trataron de pescar, pero no encontraron nada, ¿sí? Y Jesucristo les da una instrucción, le dice: ve a las aguas profundas. En las aguas profundas echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Mire, muchas veces, a pesar de que hemos sido instruidos, a pesar de que nos han dicho cómo lo hagamos, queremos seguirlo haciendo de nuestra manera. Y la clave es que seguir la dirección de aquel que es nuestro guía, que es nuestro mentor. Cuando los discípulos hicieron caso a lo que Jesús les había dado, a su dirección, dice el versículo 6, y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Mire, cuando seguimos las direcciones de Dios de cómo hacerlo, cuándo hacerlo y de qué manera hacerlo, no solamente recibimos para nosotros, sino que tenemos para dar a otros. Él le dijo esto a Simón, ¿ya? Pero luego dice que la otra barca tuvieron que pedir auxilio por la cantidad. La cantidad. Hay personas que están diseñadas para usted y para mí. Hay casas que están esperando que usted y yo entremos a hablar la palabra. La Biblia dice que Jesucristo tuvo compasión de las personas porque no tenían pastor. Y usted y yo tenemos que llenarnos de esa compasión de que hay gente que necesita un milagro de Cristo. Necesitamos ir para que Dios sane a los enfermos, para que Dios libere nuestros corazones de cárceles espirituales, para que Dios prospere nuestra vida, para que Dios ponga paz, ponga alegría. Pero eso depende de que cada uno de nosotros, en el llamado que estamos de llevar a Jesús a las casas, a través de hacer una casa ver. Y sigamos viendo. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, porque soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que había sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Cuando usted y yo sigamos las directrices de cómo hacerlo, vamos a quedar asombrados. Asombrados de lo que Dios quiere hacer. Por eso nos está llamando a las casas. Vayan, les quiero enseñar a pescar personas. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, 26 y 27, que Dios ya había dado al hombre dominio sobre los peces del mar. Y nos dice aquí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Mire, de ahí continúa en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra. Pero Dios ya nos ha dado un señorío, ya nos ha dado un dominio. Simplemente nosotros nos empoderamos de ese dominio cuando ejecutamos lo que nos mandan a hacer, cuando vamos a hablar, cuando predicamos de la palabra. Y Dios dice: predica a tiempo y fuera de tiempo. El libro de Mateo, capítulo 13, nos da otros parámetros. Y nos dice así, 13, capítulo
versículos 47 y 48. También el reino de los cielos es como una red para pescar, que se echó al agua y atrapó toda clase de pez. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla y se sentaron y agruparon a los peces en caja. Miren, el reino de los cielos también se compara a una red para pescar. Y Dios quiere que usted y yo comencemos a echar la red. Eche la red en su familia. Eche la red con sus vecinos. Eche la red con las personas que usted de alguna manera comparte. Habla con ellos. Son peces que quieren salir del mar de la angustia, del mar de la desesperación, de la incertidumbre, de la inseguridad. Y usted tiene la palabra adecuada para llevarles a ellos. Hagámonos pescadores de hombres. Dios dijo, tú puedes pescar. Te voy a hacer pescadores y te voy a dar toda clase de peces. Pero para poder tener esos peces tenemos que echar la red. Y la red es ir y hablar de la palabra de Dios. Y los peces, el dominio y la riqueza van a venir a su vida. Porque cuando usted cumple y yo cumplimos la palabra de Dios, la bendición viene sobre nosotros y vamos a ver abundancia, multiplicación y vamos a quedar asombrados. Hay peces esperando por cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.